Muy buenas tardes, señores y señoritas estudiantes. Voy a proceder a tomar la asistencia. Por favor, contestarán. ¿Sí? ¿Cola Marco? Por favor, contesten la asistencia si no se quedan sin asistencia. Presente, doctora. Yes. Presente, doctora. Anchudia Delgado. Presente. Andrade García. Presente. Barcia Lucas. Ginger. Bustamante. Bustamante. Calderón Alcíbar. Presente. Calderón Cedeño. Calderón Cedeño. Carrera. Carrera. Carriel. Presente. Carrillo. Presente. Casanova. Presente. ¿Dónde estás, Casanova? No te veo. Aquí, doctora. Ya. Chala. Presente, doctora. Delgado Campuzano. Presente, doctora. Espinales. Bailón. Presente, doctora. Flores Medina. Presente, doctora. García Carrera. García Carrera. Isa. Isa. Presente, doctora. Yaguno. Presente, doctora. Macías Bravo. Presente, doctora. Macías Tigua. Presente, doctora. Mero Mendoza. Mero Mendoza. Mero Reinaldo Valentín. Presente, doctora. Moreira María. Presente, doctora. Moreta. Moreta. Muñoz Mendoza. Muñoz Mendoza. Ormaza. Ormaza. Pachay. Panta. Presente. Quijije Albia. Presente, doctora. Quiñones. Quiñones. Reyes Macías. Presente, doctora. Reyes Mendoza. Ricachi. Presente, doctora. Rivera. Presente, doctora. Rodríguez. Rodríguez. Sí. ¿Así es el apellido? Celis. ¿Ya? Salazar Rodríguez. Salazar. Presente, doctora. Sánchez. Sánchez. Presente. Presente. Arango. Presente. ¿Dónde está Arango? Presente. Soledispa. Presente, doctora. Suárez García Alejandra. Presente.
Vera Cedeño. Presente, doctora. Yepes Alarcón. Yepes Alarcón. Yepes Calorzán. Presente, doctor. Zambrano Ceballos. Presente, doctora. Zambrano Macías. Bueno, chicos, como ya ustedes estaban advertidos, ¿verdad? Antes de que expongan los respectivos equipos, pues yo voy a hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, Panta Solórzano es Angie. Sí, doctora. Ya, Angie, ¿qué son o para qué sirven las normas, independientemente si son APAS, Vancouver o Chicago? En sí sirve como para llevar un formato en todo el texto, llevar una uniformidad, y esto también ayuda a que el lector pueda comprender las ideas principales y las palabras claves. Ya, pero hay una característica muy importante. ¿Cuál es? Que resalta todas las que usted le ha mencionado. Llevar una estructura No, independientemente. para ¿Mm? A ver, memoricemos, recordemos, mejor dicho. ¿Para qué ustedes fotografía en un trabajo? Perdón, ¿cómo dijo? ¿Para qué, cuando ustedes hacen un trabajo, por qué o para qué ponen la bibliografía? Para saber a quién le pertenece la información, ¿Verdad? Sí, o de qué fuente se obtuvo. una de esas características es, ¿verdad?, para evitar el plagio o para evitar que a nosotros nos culpen de plagio, porque si nosotros copiamos algo de un libro y no citamos, aunque esté parafraseado, ¿verdad?, estamos robando una idea. Entonces nuestra obligación es para eso, poner la bibliografía, primero para protegernos nosotros mismos, ¿verdad?, que no nos acusen de plagio. Y segundo, pues respetar las ideas propias, en este caso del autor. A ver, veamos. Ricachi. Sí, doctora. Ricachi, con el material que subieron los compañeros, ¿verdad? ¿Usted podría decir o marcar una diferencia de que puedan existir entre estas normas? Una diferencia puntual que he encontrado entre, por lo menos diferenciar entre las normas APA y las Vancouver, es que las ¿Ya? Vancouver están explícitamente dirigidas al campo de la biomedicina o para ¿Ya? artículos que son basados en artículos médicos. En cambio, ¿Ya? las normas APA abarca un grupo más amplio de revistas, folletos, de base científica, pero no netamente del ámbito médico. Ya, y con relación a la bibliografía, ¿cómo van estas bibliografías? Usted me está haciendo una comparación o una diferencia entre APA y Vancouver. ¿Cómo van las bibliografías? En las normas Vancouver, la bibliografía podemos ponerla de forma directa o indirecta. En un número que se otorga a la bibliografía que se coloca al final. ¿Ya? En cambio, la norma APA va directamente a la bibliografía al final, donde está detallado de quién fue el autor, la fecha y cuál fue de dónde extrajimos la información. Ya, muy bien. A ver, veamos ahora. Vera Cedeño Daniela. Dígame, doctora. Bueno, sabemos que las normas APAS, ¿verdad? Esto es de cultura general.
en el 2019, ¿verdad? Finales del 2019, 20, a inicios del 2020 salieron la 7ª edición de las normas APA. Y aquí yo no sé si usted ha leído sobre las normas APA, ¿verdad? Es un documento bien amplio que hay. Y no sé, ¿usted sabe sobre qué son los DOI o URL? Los URL. Sí, o los DOI. Esa viene a ser como la referencia. Sí, sí, tiene Es que... la referencia, o sea, donde uno busca un trabajo, donde uno busca la información, ¿no? Sí, pero ¿qué O sea, es? si es de internet, se pone el URL de la página donde busqué la información, y si es de un libro, también se cita lo que es el libro. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que nos dice la literatura, no? Que tanto los DOI como los URL, ¿verdad? Es una forma de identificar un objeto digital, ¿ya? Y cuando ya están exponiendo las compañeras, pues bueno, nos vamos a detener un ratito en eso para explicarle un poquito más, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, mija? Hola. Daniela Vera. Ya, Daniela Vera. ya, mija, ya, ok. A ver, qué más podemos sacar? Esto es de cultura general que vamos a ver. Carrillo Espinal, Carla. Buenas tardes, doctora. Sí, Carla, buenas tardes. Cuando nosotros hacemos una investigación, ¿verdad? Supóngase que usted le hace a Emmanuel Rivera y usted le pregunta a Emmanuel Rivera, a ver, dígame qué conoce de cierta problemática que hay en el barrio donde él vive. Usted podría citar, no le digo cómo lo citaría, sino si es que usted podría citar eso en las normas APA. Yo leí también que ahí podría ir incluso lo directo y lo indirecto, y ahí digamos, por ejemplo, como menciona, como dice Manuel, y ahí coma, bla, 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 lo que me dijo. Y dependiendo del contexto, así como que qué tantas palabras serían, si iría entre comillas o no, pero entonces no iría entre comillas, pero O sería sea, algo así. sí, Y se con el cita, ¿no? numerito. Y Sí se inclusive puede no, citar. cuando es APA, pues inclusive no necesitamos ponerlo en la lista de bibliografía, pero cuando vamos a expresar algo que nos ha dicho Emmanuel, nosotros sí tenemos que decir, bueno, Emmanuel nos participó. Sí, porque también es un aporte. Exactamente, muy bien. Bien. Carrillo, ¿no? Sí. ¿Qué más podríamos hacer? Doctora, una pregunta. ¿Snyder? Sí. Con lo que recientemente preguntó usted, ¿eso no sería una cita aún no publicada? Y es mejor, o sea, es recomendable no citar eso. No, porque es que lo que pasa es que no lo vamos a citar como una bibliografía, pero sí debemos de considerar, porque suponte que tú le hayas preguntado a Emmanuel algo, y si Emmanuel lee lo que tú has escrito o el trabajo que tú presentas, entonces ve que se ha puesto textualmente lo que él dice, él te puede decir, bueno, ¿y quién es el autor? ¿Ya? Y como él lo dijo, él tiene derecho. Él tiene derecho, ¿sí? Y también estaba viendo que en el documento de las normas APA, bueno, uno puede ser una y dos bibliografías, o sea, un listado y otro listado. O sea, no mezclar todo, sino que hacer una doble bibliografía. Cabe señalar que las normas APA, ¿verdad? Actualizadas, yo se las subí al Teams, así que revisen en el Teams, que ahí está. Sí. Cabe señalar que a lo mejor antes sí podíamos poner eso, ¿no? Pero ya ahora con las nuevas normas todo hay que citar. Bueno, vamos a hacer una preguntita. Mero
Reinaldo Valentina, ¿así es? ¿Valentina? Mero. Valentina, cuando nosotros hablamos de apéndices en literatura, en bibliografía, ¿a qué nos referimos? Valentina, ¿revisaste el documento que mandaron los compañeros? No responde Valentina. Valentina, cada vez que yo hago una pregunta y no responde, quiere decir que van sumando los ceritos. Sí, sí leí. Es como el apéndice que me dijo es cuando agregamos a la información que tenemos como una especie de anexo, suplemento que se va en la parte final. Bueno, hay un apéndice que le llaman a las notas que van en el pie de la página, ¿no? Pero otra literatura dice que un apéndice también es cuando nosotros elaboramos algo que es propio de, en este caso, de cada grupo de los investigadores, ¿no? Por ejemplo, supongamos que ustedes hacen un instrumento y ustedes lo validan. Entonces, pero fue elaborado por ustedes. Entonces, eso va en el índice de apéndice, eso. ¿Ya? Porque si nosotros bajamos un instrumento que ya existe, eso en tal caso va a ir como anexo, pero más no como un apéndice, ¿sí? Bueno, entonces como un documento que tiene 57 páginas, ¿verdad? Vamos a iniciar con la exposición en este momento. Entonces yo les voy a poner a compartir el documento de los compañeros, ¿no? Entonces aquí tenemos normas APA, Vancouver y Chicago, cuyos integrantes son Calderón Alcíbar, Alejandra Casanova Conforme Brian, Colamarco Zambrano Jairo, Isa Mendoza Lady y Reyes Macías Carlos. Entonces le vamos a dar, ¿verdad?, el paso a Carlos. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Carlos, sí, muy bien, perfectamente. Ya, bueno, para comenzar con la intervención, en este caso las normas APA, ¿podría avanzar la siguiente, por favor? Ya, antes de empezar con lo que corresponde a indagar en todos los tipos de normas, o los que vamos a ver aquí en este caso, las normas APA, las normas Vancouver y las de estilo Chicago, pues primero vamos a comenzar dando un pequeño concepto con lo que refiere a estilos bibliográficos. Básicamente todas estas normas y otras más que existen son denominados estilos bibliográficos, que no es más que un conjunto de reglas o normas que se nos indican para poder llegar a citar cualquier tipo de documentos, ya sean físicos o documentos virtuales. También, como vamos a observar a lo largo de la exposición, pues también podemos citar material audiovisual, periódicos, etc. Entonces, todas estas normas tienen un orden y un formato previamente que están establecidos a partir de un consenso. Dentro de toda la exposición, pues vamos a hablar de cómo la diferencia de estos tipos de formato, si hay alguna similitud, etc. Y todo esto, como ya lo destacó la doctora al principio, pues con el fin de poder darle importancia a la idea o al material del autor, para no caer en el plagio, porque es importante destacar que hay que saber citar para que nuestro documento, aunque nosotros no lo hagamos con la intención de robarle la idea a un autor o a cualquier persona que tenga una información, es importante saber cómo citarlo. Entonces, comenzamos con el concepto de qué son las normas APA. Entonces, las normas APA básicamente es la abreviación
de la Asociación Americana en Psicología, que por su terminología en inglés, que es American Psychological Association, tiene esta abreviatura, lo conocemos como las normas APA. Entonces, ¿cuál es la función que tiene la norma APA? Como la mayoría de estos estilos bibliográficos, pues básicamente nos vamos a centrar en que las normas APA facilitan para un autor, en este caso, la creación de los documentos y también para la comprensión, obviamente, por parte del lector. Porque algunas veces el lector, si le están mal citadas o todos los parámetros están mal, pues el lector puede tender a confundirse. Entonces, eso no es lo que queremos, o no quiere un autor al momento de estar escribiendo alguna publicación, algún tema. También hay que recalcar que este material es de carácter científico. Y pues la versión, la más reciente, es la 7ª edición, que fue publicada en el año 2019. Ahora, la siguiente, por favor. Ya. Ahora, ¿por qué estaría bien utilizar el estilo APA? Pues básicamente el estilo APA proporciona una base para la comunicación académica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con este estilo y estas normas, tanto estudiantes como profesores, pues, pueden entender la información y básicamente también plasmar ideas que tienen que ser claras, concisas y organizadas. ¿Cuáles son estas partes importantes de la norma APA? Es que básicamente, como les mencioné, nos ayuda a la comunicación entre lo que se quiere o lo que el autor quiere plasmar o presentar en las ideas, y también en la uniformidad. Es decir, que todas las ideas estén centradas y no divaguemos en lo que nosotros queremos llegar a transmitir hacia el lector. Y también la coherencia, pues que nuestras ideas estén ordenadas. Y pues, y esto que lo vamos a ver que es una característica en la mayoría de estas normas, la organización. Porque a simple vista nos proporciona claves y nos proporciona también, nos da la capacidad de saber si la información que estamos leyendo viene actualizada, saber cuál fue su autor, si en el momento que estamos citando, y todo esto a la final lo remarca en lo que corresponde a las bibliografías o referencias. La siguiente, por favor. Ya, vamos a hablar sobre el formato general del trabajo. Este formato pues está hecho porque esta estructura consiste en dar un orden, saber todas las partes de esta estructura es importante al momento de nosotros realizar algún trabajo. Y así poder centrar el contenido del documento en la idea que nosotros queremos presentar. La siguiente. Ya, vamos a comenzar primero pues con las órdenes de páginas. Cómo comenzamos o cómo plasmamos el orden en las normas APA. Pues primero vamos a tener, como en todo, pues una página que va a ser la portada. Esta portada pues es la que básicamente nos dice que van a ir el título generalmente del estudio, acompañado adicionalmente también de datos, si somos estudiantes, pues el nombre del estudiante, el curso, la carrera, y el resumen, básicamente un resumen nada más, lo más importante que generalmente se suele leer en inglés. Luego, el texto o el contenido que nosotros vamos a plasmar, las referencias, si existen notas al pie de página, tablas, figuras y por último, pues los apéndices como los han mencionado. Ahora, los márgenes en este caso hay que tener muy en cuenta porque los márgenes en este tipo de normas básicamente ocupa una pulgada que es 2,54 centímetros. Creo que todos aquí hemos observado que si vamos al apartado de Word, por configuraciones ya del propio Word, porque ya vienen con las normas actuales, ya viene predeterminado estos márgenes. Entonces, eso también ayuda y facilita al momento de poder realizar normas. Las fuentes, ¿qué tipo de fuentes utilizamos? Pues bueno, tenemos, esto es lo importante también de las normas APA, porque nos da un gran número de fuentes con las cuales podemos realizar en este caso el material. Por ejemplo, podemos utilizar
fuentes como la Calibri de 11 puntos, la Arial de 11 puntos también, la Lucida Sans de 10 puntos. Y tenemos otras fuentes como las series que vienen siendo las Tiny Roman de 12 puntos, que creo que, o sea, personalmente a mí me gusta más realizar los trabajos con Tiny Roman. También está el de Georgia de 11 puntos y el Computer Model de 10 puntos. Bien, estas son las fuentes. Lo que corresponde al espaciado, pues esto hay que también tenerlo muy en cuenta, porque algunas veces el espaciado, básicamente en estas son de dos espacios, entre lo que corresponde al inicio, una línea de la otra, o de los párrafos, pero ciertamente también existen ciertas excepciones, como por ejemplo en una página de título. En esta página de título se dice que se debe insertar una línea blanca a doble espacio entre el título y la línea del autor. Ahora, cuando también hablamos de tablas, en este caso en las tablas, en los cuerpos, como podemos ver en la imagen que corresponde a las celdas, la persona que esté plasmando su trabajo tiene puede escoger entre dejar solo un espacio y medio, o doble espacio, dependiendo cómo también él crea que es lo conveniente al momento pues, de plasmar, o al momento del lector poder observar la información de las tablas, pues sabemos que en las tablas van datos, dependiendo de qué tipo es nuestro trabajo, van datos que tienen que ser colocados de una manera apropiada pues, para que el lector pueda de cierta manera entenderlos. Por último también tenemos las figuras. Estas figuras básicamente son las palabras que van dentro de una imagen. Entonces, estas pueden tener así un espacio simple, también un espacio, bueno, simple es un solo espacio, un espacio y medio o doble espacio, dependiendo también cuál es el diseño que le quiere dar el autor para que la información sea adquirida de una manera eficaz. ¿Puedo dar la siguiente, por favor? Ya, lo que les mencionaba, ¿no? En Word los márgenes ya vienen predeterminados y se tiene la última actualización de las normas APA, que es la que podemos observar que están normales. Esos son básicamente los márgenes que nos indican las normas APA. La siguiente. Ya. Ahora vamos a hablar del orden de las páginas. ¿Cómo van ordenadas estas páginas? Pues, el orden de la página es del contenido. En este caso, se alinea el texto de un documento al margen hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos hacia el lado izquierdo, podemos ver que el margen está de una manera desigual. Es decir, que pues, no está al ras, como entre las líneas de arriba y abajo. Pero, en este caso, el margen del lado derecho, si vamos a observar que está al ras. Y adicionalmente podemos observar, y entrando ya a la otra parte que corresponde, es que todas las palabras, por decirlo así, que comienzan un párrafo, tienen una sangría. Esta sangría de párrafo no es más que el espacio entre el borde hacia donde comience el texto. Y esta sangría pues también viene configurada en Word, y las normas APA nos dicen que son de 1,27 centímetros del margen izquierdo. Esto tampoco no podemos confundir porque el paquete de Office y de Word también nos indica como predeterminado, pero es importante saberlo. Ahora, también hay excepciones de cierta manera del formato de párrafo, que si no me equivoco están en la siguiente diapositiva, o están ahí en una transición. Ya, el primero en este caso, pues vamos a hablar de la página de portada. Para trabajos que son profesionales, el título va a ir en negritas, el título o el tema que vamos a plantear, los autores, las afiliaciones. Estas afiliaciones se refiere al lugar en la cual, o sea, por qué si son profesionales, si se está trabajando en alguna universidad o alguna empresa. Ahora, para los trabajos en los estudiantes, el título también va a ir en negrita, ahí sigue el autor, es decir, el nombre de los estudiantes,
las afiliaciones, estamos en qué universidad, el número y el nombre del curso, el instructor o el maestro que nos indica también el trabajo y la fecha de vencimiento del trabajo. Esto todo va enmarcado en lo que corresponde a la página de portada, y en este caso no tienen una sangría, sino más bien están centradas. Ahora, ¿cuál es la siguiente? Pues la siguiente que tenemos ahí son las etiquetas de sección. En este caso, las etiquetas de sección, por ejemplo, que sean la palabra resumen, que nos indica que desde ahí va a comenzar un pequeño resumen, o que nos diga, las otras también pueden ser las de referencia, es decir, que de ahí van a comenzar las referencias. Este tipo de las etiquetas de secciones tampoco tienen una sangría, sino que más bien van centradas y en negrita. Ahora, el resumen, que es ya la primera línea de este resumen, pues va a quedar al ras, es decir, que no va a tener ninguna sangría. También el encabezamiento, que es ya más adelante, pues, no sé, doctora, se le puede dar más porque tiene más transiciones hacia adelante. Ya, ahí está lo que le hablaba del resumen. Ya, ahí sigue lo que es el encabezamiento, que son los títulos. Ahora los títulos, más adelante va a haber una imagen donde nos podemos entender un poco más, pero los títulos hay de diferentes niveles, dependiendo, pues, de cierta manera de la importancia. Tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3 de títulos, y esto cada uno tiene una regla, por decirlo así. Pero para saber, para tener en cuenta, es que el nivel 1, que son los títulos, el título importante, por decirlo así, estos van a ir centrados y en negritas. Mientras que el nivel 2 y el nivel 3, que ya son, por decirlo así, para entenderlo como subtítulos, estos van a ir alineados hacia la izquierda. Pueden ir en negrita o en cursiva, dependiendo de cómo lo quiera en este caso el autor. Ahora también tenemos los otros niveles de título, que son los títulos niveles 4 y 5, y estos sí van consagrados como los párrafos, entonces sí no excluye esa regla. Ahora, estamos hablando de las tablas y las figuras, los números en las tablas y los títulos que puedan llegar a tener también estas tablas en las figuras van a ir en negritas y en cursivas. Y por último, si alguna tiene alguna nota para poder hacerle entender al lector algún término que sea confuso, pues también podemos colocar estas notas, y en este caso no se coloca sangría, sino que se coloca al ras de la imagen. También tenemos lo que son las referencias, que en este caso la lista de referencias deben tener una sangría de 1.27 centímetros también. Y lo último que son los apéndices, que en este caso las etiquetas y los títulos de los apéndices deben ir centradas y en negrita. Y ya con esto terminamos lo que vienen siendo las excepciones a la sangría, en este caso de 1.27 centímetros, que nos dice la norma APA. La siguiente, por favor. Ya, vamos a hablar de encabezado. Todos creo que sabemos qué es el encabezado de página, que va a aparecer en lo que corresponde al margen superior de cada página del documento, que para trabajos, en este caso de estudiante, el encabezado de página tiene que ir el número de la página. Es decir, si es la página 1, si es la página 2, dependiendo. Y para documentos que son profesionales, el encabezado debe consistir tanto en el número de la página como algo que sea importante para lo que corresponda al encabezado, dependiendo del tema que estemos realizando. También hay que asegurarse que el contenido del encabezado no supere los 50 caracteres, porque de cierta manera lo visual ya vamos a observar que está muy saturado, y esto no es bueno para ningún tipo de trabajo. También es importante en este caso no utilizar en los encabezados abreviaturas, pero sí se puede utilizar algunos símbolos, como el símbolo del ampersand, que corresponde a una forma de decir y. Ya, la siguiente. Ya, a esto era lo que me refería en el apartado anterior sobre los títulos. Como podemos ver ahí, existen diferentes tipos de títulos. Tenemos el título de capítulo, que si estamos realizando, o se está realizando, por ejemplo, un libro, en cada capítulo obviamente va a ver el número de capítulo y el tema de ese capítulo. Entonces, a ese tipo de títulos se le conocen como títulos de capítulo.
¿Qué se diferencia en este tipo de capítulo del resto? Es que estos van a ir centrados en negrita y en mayúscula, como podemos observar ahí en la imagen. También tenemos el siguiente título, que ya corresponde a títulos nivel tipo 1, en donde, si recuerdan lo que les mencioné, también van a ir centrados en negritas, pero en este caso no va a ir completamente todo en mayúscula. Ahora tenemos el título nivel 2. ¿En qué podemos ver este título nivel 2? Que en este caso ya no va a ir centrado, sino que va a ir al ras hacia la izquierda. Y también va en este caso se puede aplicar el negritas, y ya lo que corresponde también en títulos nivel 3, ya en este caso también es lo mismo, van a ir en negritas, pero si ya vamos a los títulos nivel tipo 4, ya vemos que en este tipo de títulos ya van en letras cursivas, ¿no? Que corresponde ya a lo que se quiere decir en los títulos nivel 3. Y en los títulos nivel 5, en este caso, estos títulos no van en resaltados ni en negritas ni en cursivas, solo van normales. La siguiente. Ya, ahí está un resumen de lo que les acabo de mencionar con los diferentes tipos de niveles. La siguiente. Ya, ahora vamos a hablar de cuándo utilizar cursivas y cuándo utilizar, en este caso, comillas. Esto también es importante porque las normas APA nos indican una forma de recordar cuándo utilizarlas. Primero, para utilizar comillas, se utiliza en el caso de que se use un término o una frase clave que sea importante para nuestra investigación. Por ejemplo, tenemos ahí que un ejemplo que sería la atención plena se define como el acto de notar cosas nuevas, un proceso que promueve una respuesta flexible a las demandas del medio ambiente. Esa frase es importante en este caso para el trabajo, y entonces por eso va a ir en comillas. Ahora, tenemos títulos que pueden ser títulos de libros, informes, páginas web y otros trabajos independientes. También tenemos los títulos de periódicos, en números de volúmenes, volúmenes periódicos, en este caso van a ir en cursivas, en las letras que son, pero no tienen coma entre ellos, las letras van a ser, en los casos que también podemos observar, letras que son inglesas, también se utilizan en símbolos estadísticos, estos también van a ir en cursivas. Ahora, en las anclas de una escala, por ejemplo, si vamos a observar, varió de 1, que sería pobre, o de 5, que es excelente, las escalas son entre pobre y excelente, entonces van a ir en cursiva. Y también está el primer uso de palabras, frases o abreviaturas de otro idioma. Por ejemplo, si estamos realizando estamos utilizando información de alguna otra parte del mundo, ya sea de Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, francés o italiano, entonces estas palabras van a ir inclusivas para diferenciarlas. Ahora, cuando utilizamos comillas, se utilizan las comillas para palabras, frases o abreviaturas. Pero cuando hablamos de títulos de series o de libros, es necesario no utilizar comillas, y no se lo utilizo realmente. El siguiente. Ya, ahí en ese cuadro podemos observar cuándo se utilizan también las comillas. Por ejemplo, tenemos para referirnos hacia una palabra, frase o carta. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de la palabra J, para saber que estamos solamente queriendo hablar de esa letra, entonces se colocan en comillas. Si el singular de ellos, o si respondió sí a una pregunta, todo lo que queramos dar a entender que tiene importancia.
también tenemos que, para presentar una lista, por ejemplo, si estamos realizando algún tipo de trabajo, queremos hacer una lista larga de ciertas cosas que se pueden presentar dentro de la tabla, que también van a ir en comillas, para reproducir el material de un ítem de prueba o instrucciones textuales. Como por ejemplo, si estamos haciendo una cita y queremos citar algo que ese autor lo dijo textualmente porque tiene una importancia, ya sea por la fama que él te pueda llegar a tener o porque sus estudios fueron importantes a diferentes tipos de niveles de conocimiento, en este caso también van a ir en comillas, para el primer uso de la palabra o frase utilizada como un comentario irónico. Por ejemplo, tenemos en el examen, en el ejemplo, comportamiento considerado normal. Entonces, este ejemplo nos indica que la frase es irónica. Entonces, para este tipo de frases hay que utilizar también las comillas. La siguiente. Ya. Y los números. Los números son también importantes y los vamos a utilizar hacia lo largo de toda en nuestra investigación. En este caso, por ejemplo, los números se pueden utilizar, se usan escribiéndolo en palabras para expresar números del 0 al 9. Los números que van del 10 hacia adelante, la regla nos dice que tiene que utilizarse la expresión de los números como tal. Por ejemplo, aquí tenemos un caso. Cuando el número que comienza en una oración, un título, algún encabezado, se comienza por nombrar un número, lo que debemos hacer es escribir ese número. Como por ejemplo tenemos ahí que nos dice, el 50% de los estudiantes recibió la intervención y el otro 50% formaba parte de una condición de control. Si nos damos cuenta, se utilizan 2 veces el 50%, pero en la primera parte de la oración, porque comienza con la oración, el número se escribe, se utiliza la palabra para dar a conocer esa cantidad. Ahora, cuando también estamos hablando de fracciones comunes, por ejemplo, 1/5 parte de la clase o mayoría de 2/3, fracciones que no tienen una complejidad y únicamente nos indican una porción determinada. Y también para ciertas frases que son universalmente aceptadas, que ya las tenemos en nuestro medio y sabemos que así se las indica, como por ejemplo los 12 apóstoles, los 5 pilares del Islam, puede ser también otro tipo de ejemplo como la mil y una noche. Son frases que nosotros ya conocemos y sabemos que en vez de utilizar los números, se utilizan las palabras para poder dar a entender que estamos haciendo referencia a esta frase. Ahora, tenemos en los casos otros ejemplos que se utilizan números después de un sustantivo. Podemos observar que nos indican año y el número 5, y el 5 se escribe con los números normales. Ahora, tenemos también antes de un sustantivo que tenemos el 5º año, y entonces también se lo manifiesta, se lo representa el número. Pero en cambio, en el siguiente ejemplo que tenemos abajo, si observamos que dice el 5º grado o el 10º grado, porque estos números comienzan antes del sustantivo, a diferencia del número de la porción que tenemos hacia la izquierda, que son números después de un sustantivo. La siguiente. Ya, esto es lo mismo de lo que les mencionaba, ¿no? Que los números son importantes porque estos nos indican, o sea, vamos a utilizarlo a lo largo de nuestra investigación. Y es algo natural. Ya, también están aquí los ejemplos que les mencionaba anteriormente. Bueno, con usted terminamos sobre lo que es número, ¿no? Sí, número. Ya, gracias, Carlos Enrique, ¿sí?
Bueno, entonces vamos con Calderón Alejandra. Ya. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos allá. Bueno, ya, listo. Bueno, tenemos la puntuación. Bueno, en este caso sabemos que los signos de puntuación, estos nos van a servir donde, o nos van a indicar en qué lugar nosotros debemos hacer una pausa. Es ya conocido que de acuerdo al signo de puntuación sabremos si la pausa es más breve o más extensa. Tenemos aquí algunos ejemplos donde nos menciona el espaciado después de un periodo, que en este caso es después de un signo de puntuación, el cual según las normas APA nos hace referencia a que debemos dejar un espacio después de este signo de puntuación. Tenemos también otras puntuaciones, la coma en serie. Esta coma en serie nos hace referencia a que podemos tener un seriado de 3 o más elementos separados por una coma. En el caso de que ya exista una serie de comas, podemos utilizar para abordar otra idea el punto y coma. Siguiente diapositiva. Bien, tenemos la página de portada, según nos mencionan las normas APA, tenemos que esta página de portada debe tener puntos importantes. El título de portada, que como ya había mencionado mi compañero Carlos, este de aquí debe estar centrado y en negrita. Después de este viene el nombre del autor o los autores, que en este caso debe estar centrado y debe tener una línea en blanco después del título. Bien, tenemos la afiliación del autor, que en este caso es de qué lugar está haciendo tomar información o qué lugar va a evaluar esta información, que en este caso puede ser la universidad. Después de este va a ser el número del curso y nombre para el cual se va a presentar el trabajo. Después de esto va a venir el nombre del instructor que va a llevar la investigación y la fecha de presentación de este artículo o de esta investigación. También algo importante a mencionar es que en estas normas APA nos pide el número de página, como se muestra en el ejemplo, desde la portada. La siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos los ejemplos también de lo que ya había mencionado. Aquí también tenemos nuestro ejemplo del proyecto de investigación en el cual vemos que está centrado. Esto de aquí no lleva sangría. Bueno, aquí está en el ejemplo que es el estudio del impacto de la pandemia por COVID-19 en los hábitos alimenticios y el estado nutricional de niños de 11 a 13 años, estudiantes de octavo grado de la unidad educativa Almirante Nelson. Aquí está en dónde se va a realizar, por quién es realizado el estudio, que lo lean en el periodo de noviembre. Esta es la fecha del estudio del 2020 a febrero de 2021. La siguiente diapositiva. Bueno, tenemos las tablas y figuras. Bueno, tenemos que generalmente una tabla nos va a servir, en este caso, para aportar información de manera más resumida. En estas tablas van a estar organizadas tanto por filas y columnas, en el cual se va a poner información, ya sean valores numéricos o textual. En los componentes de una tabla, este va a llevar el número de tabla, el título, va a tener un encabezado, el cual no debe tener sangría, el cuerpo, que es la información que nosotros vamos a aportar en nuestra tabla, y una nota de pie, que es, como se ve aquí en la imagen, es un texto en el cual nos da una breve explicación, un resumen de la información de nuestra tabla. En el siguiente caso, pues tenemos una figura, que el cual puede ser un cuadro gráfico, una fotografía, un dibujo o una trama. Este de aquí, pues sus componentes va a ser asimismo el número de la figura o de la imagen, el título de nuestra figura, la imagen. En ciertos casos, como en gráficos, va a tener una leyenda que, o sea, nos va a explicar detalladamente qué significa eso, y una nota asimismo que nos da una referencia o una breve explicación de nuestra figura. La siguiente diapositiva. Ya, espera un momento, Alejandro. Ya. Estudiantes, yo lo que necesito que ustedes, yo sé que de pronto aprendernos tantas normas que se nos queden grabadas en la cabeza
¿verdad? No va a ser fácil. Y más aún cuando nosotros no somos investigadores o no las usamos en el día a día. Pero, por ejemplo, ustedes deben de tener a mano, bueno, y ahora la séptima edición de las normas APA, ¿verdad? Y cómo ustedes tienen que llevar. Por ejemplo, les comento lo que pasó revisando los trabajos de titulación. Yo regresé unos trabajos de titulación porque las normas APA nos dicen cómo deben de ir las tablas, ¿sí? Y en cambio los estudiantes habían presentado las tablas como normalmente las hacemos, ¿verdad? Las columnas con líneas y las filas con líneas, pero la norma APA no nos pide así. La norma APA solamente nos pide marcadas las líneas en los temas o en las variables y nos pide marcada la línea en los totales, más no nos hace separación vertical. Y cuando la compañera nos habla de la leyenda, ¿verdad? Es esta leyenda que tiene dentro el gráfico, ¿no? Porque nosotros tenemos que saber qué significa este cuadrito de negrilla y qué significa este cuadrito que no está en negrilla, porque después nosotros en el momento de querer analizar el cuadro, si no le ponemos esta leyenda que está aquí, ¿verdad? No vamos a poder analizar el cuadro. Es como cuando nosotros vemos un mapa, ¿verdad? Un mapa de una comunidad X, ¿verdad? Te ponen la leyenda que la banderita quiere decir escuela, que la cruz quiere decir iglesia, dependiendo de qué color está la cruz, puede ser un hospital, ¿verdad? O puede ser un cementerio. Entonces, esa es la leyenda que nosotros tenemos que especificar, ¿sí? Entonces, mi recomendación es que ustedes siempre pongan normas APA actualizadas. Cada vez que ustedes quieran hacer un trabajo, si vamos a hacer los gráficos, vamos a desempolvar esas normas APA para ver cómo se hace una tabla. Vamos a desempolvar las normas APA para ver cómo se hace la leyenda de las imágenes, ¿verdad? O en este caso de la figura. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar, porque si yo les diría a ustedes, nosotros podemos investigar todos los días, pero va a ser difícil aprendernos tanto dónde va el doble espacio, dónde va el espacio y medio, dónde va... Doctora, una pregunta, en lo que es el momento de uno colocar un cuadro, colocar un gráfico, uno tiene que colocar como a los lados, describir qué es lo que señala la imagen. Por ejemplo, si es un cuadro estadístico, poner cuadro estadístico donde se señalan el impacto de los fármacos en mujeres embarazadas a comparación de... No, usted se refiere al nombre. Supongamos que tengamos este cuadro, ¿verdad? Imaginémonos que es el cuadro que usted dice. Entonces ese cuadro, como ya lo dijo la compañera, lleva un número y lleva un título. ¿Ya? Por ejemplo, el título sería lo que usted me acaba de decir. Por decir, se me ocurre distribución porcentual de las embarazadas por barrios en la ciudad de Manta. Ese vendría a ser el título, ¿sí? Y el cuadro es dependiendo cuántos cuadros llevamos, ¿verdad? Si es que llevamos el cuadro 1, el cuadro 2, de pronto ese título que acabamos de leer es del cuadro 3. ¿Sí? Igual claro, salen los libros. Lo que le quería preguntar era, en caso de que sea así, uno coloca esa información a un lado de la figura o del cuadro. No, igualito como está aquí. Pero al momento que uno escribe, por ejemplo, no es necesario colocar a un lado un cuadro la información, porque a veces, o sea, hasta donde nosotros, bueno, yo había hecho las investigaciones, nos requerían que uno coloque la información del gráfico que se está colocando, se lo cite y se lo ponga al lado del gráfico, aparte de que se lo nombra ya en el párrafo de la investigación. No sé cuáles serán esas normas, pero yo lo único que yo les puedo decir es que ustedes tienen que ajustarse a los caprichos de quién van a presentar un informe, ¿verdad? Como en la tutoría nosotros veíamos con los estudiantes, ¿no? Cuando usan, no, es que eso depende de la revista. Imagínate que la revista de que ya vamos a entrar un poquito a la revista de la facultad, cuando la revista, su requerimiento es, a pesar de ser ciencias de la salud, te piden normas estilo Chicago. ¿Ya? Sí, listo, doctora. Es que incluso yo se había visto que, por ejemplo, uno en un libro o en una investigación o en un artículo médico, uno encuentra, por ejemplo, imagen referencial sobre las úlceras en la piel.
Entonces, está la imagen de las úlceras, en los lados está un cuadrito que dice eso, pero aparte del cuadrito que está a los lados de la imagen, se lo nombra, y ahí sale figura 1, y habla sobre lo que dice la figura 1, pero aparte de ese nombramiento en el párrafo, también se lo menciona justo a los lados de la imagen, o del cuadro de la tabla. Pero es que esos son los requerimientos en este caso, ya, sí. del libro. Ya Siempre yo les digo, ustedes tienen que ajustarse a lo que le pide. Si ustedes van a publicar en una revista X y les piden de esta manera, ustedes tienen que hacerlo, porque si no, no le publican el artículo. Claro, listo, ya entendido, doctora, muchas gracias. Doctora, ella no se refiere a las notas, porque siempre en los gráficos dicen las notas como que la figura 1 o la figura A demuestra tal cosa. Entonces creo que ella más bien, no sé si se refiere a ese o... Snyder, yo le enseñé, aquí está la figura y acá están los cuadros, pero ella dice que no. Pero yo sí he visto ciertos libros como ella lo dice. Entonces yo pienso que ahí nosotros tenemos que ajustarnos a los requerimientos en este caso, de la editora, de la revista o de quien sea. Por ejemplo, ustedes están viendo conmigo las normas APA, ¿verdad? Que cuando ustedes vayan a hacer, imaginémonos así descabelladamente, que cuando vayan ustedes están en sexto semestre, cuando vayan en séptimo semestre, imagínate que hayan salido otras normas APA, ya no del 2019, sino 2020. Entonces ya cuando ustedes vean investigación 3, ya la profesora ya no le va a pedir estas normas 2019, le va a pedir la 2020. Entonces ya van cambiando, y no es que ahorita aprendieron mal y que en séptimo van a aprender bien, sino que es dependiendo de los ajustes que se van dando. ¿Sí? Bueno, tenemos las citaciones en el texto. Bueno, tenemos que las citas en este caso nos sirven para darle el crédito al autor donde nosotros sacamos nuestra información. Bien, para que eso no caiga en un plagio, debemos tener en cuenta ciertos puntos para citar de forma adecuada y correcta. Tenemos que como primer punto debemos escribir bien los nombres de los autores y la fecha en la cual se publica. Algo importante es que las normas APA tienen estas citas que son fecha-autor. Tenemos como segundo punto que es necesario que de donde nosotros vamos a sacar la información hayamos leído todo el texto para no incluir las palabras que se encuentren en otra parte de la investigación. Bueno, como tercer punto, tenemos que los lectores pueden tener una cantidad larga de citas. También tenemos que se deben citar fuentes primarias y por último se debe documentar los hechos y cifras. También tenemos que existen niveles apropiados de una cita, como son las citas directas y el parafraseo. En toda la medida de lo posible se debe evitar la subcitación o sobrecitación, debido a que si dentro de un texto ponemos una cita y se vuelve a incluir la misma cita, esto se puede caer en un plagio o autoplagio. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos el plagio, que en este caso se refiere a utilizar ideas de otro autor sin darle su debido crédito, es decir, sin nombrarlo o ponerlo en nuestro documento. Esto se denomina al plagio. Tenemos que específicamente cuenta como un plagio, como ya había mencionado, escribir mal el autor, olvidar escribirlo intencional o no intencionalmente, o escribir mal la fecha en el cual fue publicado. También existen diversos software en los cuales se va a subir la información y nos va a determinar el plagio, como son el iAuthenticate y el Turing, o también muy utilizado el PathWriting. Abajo se ve el ejemplo de un texto original y sacado también del software. Nosotros en la universidad, cuando contratan el software de Urco, ahí se puede subir el documento para ver qué porcentaje de plagio tiene, ¿no? Lamentablemente, ahora los chicos que presentaron sus trabajos tanto ¿cómo se dice?, de estudio de casos o trabajo de investigación, no a todos se le pudo subir a Urco porque dice, según la explicación que nos decían, es que la universidad ya no había cancelado
software, ¿no? Entonces, ustedes verán si cuando hagan el artículo científico, ustedes tienen que ponerlo en cualquiera de estos, sea esto que sugiere la compañera o sea URCOM, pero ustedes tienen que pasarlo por este mecanismo del antiplagio. Ya, si tenemos hablemos del 1 al 10%, si tenemos un 2, 3%, el artículo está bien, pero si ya tenemos un 7%, ya significa que ya hay que volverlo a revisar. ¿Sí? Bien, bueno, también tenemos el parafraseo, que en este caso es utilizar con nuestras propias palabras, pues, información obtenida de otro texto. En este caso, pues, la cita debe tener al inicio de este texto el nombre del autor como el año. También tenemos el parafraseo largo, que en este caso solamente se debe citar al inicio una única vez, tanto el autor como el año. También tenemos las citas, que en este caso se pueden utilizar, se debe utilizar una cita directa y no un parafraseo. Estas citas directas es información que se coge textualmente de un artículo y se adhiere a nuestra investigación. En este caso, se deben utilizar estas citas directas como primer punto cuando se reproduzca una definición exacta de un tema, cuando un autor ha dicho algo memorable y cuando se desea responder a una redacción exacta. Como se ve en el ejemplo, se adjunta tal cual y también se pone el autor y el año de la publicación. Un poquito en esto de ¿verdad? En el semestre anterior decían los chicos, pero doctora, si estamos parafraseando, ¿por qué vamos a citar? Porque simplemente el sistema va y te hace una revisión total y ve que esa frase es de tal persona y si tú no la has citado, es que ya consideras un plagio. Entonces uno tiene que respetar, o sea, y las normas para el parafraseo, pues lógicamente, como ya lo acaba de decir Alejandra, los nombres y en el año que está, ya no ponemos nada más, ¿no? Entonces, no, por favor, no incurramos en ese error de pensar que si parafraseamos algo, ya ese parafraseo es nuestro. No, sino que nosotros lo estamos diciendo con nuestras propias palabras. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Algo también importante de mencionar aquí es que cuando es una cita directa se debe poner el número de página también de donde nosotros sacamos la información. Sí. La siguiente diapositiva. Tenemos aquí los ejemplos en el cual es el número de página que se usa la abreviatura P. En el caso de que sea una única página, la abreviatura PP, cuando es un rango de páginas, en la cual debe estar separada por un guión. Si las páginas son discontinuas, es decir, se usa desde varias secciones, se pueden estar separadas por una coma. También tenemos que en el caso de que no exista un número de página, eso se puede utilizar el párrafo en donde nosotros sacamos esta cita y este párrafo se debe contar manualmente. También tenemos en obras textuales, como son páginas web o sitios web. En este caso debemos proporcionar el título, el nombre y el año donde nosotros, el año de la publicación y la sección donde nosotros hemos encontrado esta información. Bueno, aquí también tenemos las imágenes, algunos ejemplos, en donde está el autor, el año y la sección. Bueno, también tenemos como segundo punto las citas en las cuales nosotros hemos sacado información de obras audiovisuales, como son de distintas plataformas, como audiolibros, videos de YouTube, o programas de televisión. En este caso nosotros debemos de poner el autor, la fecha de la publicación y el minuto exacto de donde nosotros hemos sacado esa información. Bien, también tenemos otros tipos de citas, como son las citas cortas de menos de 40 palabras. En este caso únicamente se añade la página, que como vemos en el ejemplo, tiene una única P debido a que es de una única página donde nosotros hemos sacado la información. Bien, tenemos las secciones numerables crónicamente. En este espacio pues nos da como ejemplo las obras religiosas o clásicas, en el cual se van a dar el nombre del libro, el capítulo y el verso.
como por ejemplo aquí tenemos textos sacados de la Biblia, como por ejemplo el Cantar de los Cantares 8:6, en el cual hace referencia al versículo, ¿no? Al capítulo y el versículo. Bien, la siguiente. Algo les voy a decir, ¿no? Estoy induciendo a leer la Biblia, pero yo he conversado con algunos médicos, ¿verdad? No médicos de diferentes edades que se han graduado, ¿verdad? Y ellos dicen que para entender la medicina, ellos recomiendan leer el libro, o ellos mismos se autorrecomiendan leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, ¿verdad? Te va a autoeducar y te va a enseñar a aprender a razonar. Y de allí, si ustedes ojean una Biblia así por así, ¿verdad? Van a darse cuenta que la Biblia tiene debajo, ¿verdad? Ese pie, ¿verdad? Que ahora sale como un apéndice. Muchas veces, si yo leo todo el texto y no lo entiendo, y leo esas pequeñas letras, ¿verdad? Y ese pequeño párrafo, y me puede dar a entender lo que no entendí leyendo 2 o 3 páginas. ¿Sí? Entonces ellos dicen que el mejor libro para nosotros aprender a leer, porque aprender a leer no es decir, ejemplo, la persona prometió ponerme como un sello sobre tu corazón, sino entender, razonar, qué es lo que quiere decir en este caso esa frase que acabamos de leer. Bien, tenemos las citas en bloque, en las cuales son de 40 palabras o más. En este caso, estas citas en bloque no van a llevar comillas. Estas van a tener todo el texto, una sangría de 0.5 pulgadas o de 1.27 centímetros. Tenemos que va a tener un doble espacio en toda la cita del bloque y no se va a agregar un espacio adicional antes o después. Bien, estas citas en bloque no van a estar encerradas tampoco en paréntesis. Como vemos en la imagen o en el ejemplo, estas citas en bloque van a tener todo su texto, va a estar justificado con 0.5. En caso de las citas, van a tener los nombres del autor, asimismo el año y la página donde fue sacado. Ya. También tenemos con citas de participantes de la investigación, que bueno, en este caso se pueden presentar citas de menos de 40 palabras o más de 40 palabras. En este caso se debe añadir el nombre del participante de la investigación, pero no dar datos muy específicos. Bien, tenemos las consideraciones éticas al citar estos participantes, en este caso de las personas que están haciendo esta investigación, es que cumpla con un acuerdo ético, confidencialidad. Se debe asignar un seudónimo a los participantes, es decir, un nombre como clave y que tenga una información agregada. Bueno, aquí tenemos en el ejemplo, como podemos ver, un nombre del investigador que se adquiere como un seudónimo, está entre comillas, que es Rafael. Alejandra, le hago una pregunta. Bueno, sí. ustedes son 4 en el equipo, ¿no? A ver, si son 4, 1, 2, 3. Somos 5, doctora. 5 están. Ya, son 5. Ya, en el momento de ustedes hacer el artículo científico, ¿cómo ponen los nombres de ustedes? ¿Que los ponen por orden alfabético? ¿Cómo los ponen? ¿O qué consideraciones van a tomar para que salgan los nombres? ¿Cómo? Si nosotros hiciéramos una cita o cómo? Un artículo, no, si ustedes en el momento de hacer un artículo científico. Los nombres, en este caso deben ser por orden alfabético. Bueno, eso sí, ¿no? Pero también hay la norma que dice que los nombres van de acuerdo al empeño que han puesto los investigadores en hacer el trabajo. Por decir, supongamos que Carlos Enrique se hizo más trabajo, se preocupó más por el trabajo, pues lógicamente él va a ir de primero, aunque su apellido sea con AR, ¿sí? O sea, y esas consideraciones también se discuten en el equipo de los investigadores para que no haya, ¿cómo te digo?
problema, que va a decir, ay, ¿por qué Carlos Enrique sale primero? ¿Ya? Entonces, y lo otro, para evitarse el problema, pues lo pone en orden alfabético. Claro, igual, por ejemplo, algo de las normas APA es que, por ejemplo, los nombres de los autores, tanto como las citas y todo esto van en orden alfabético. Sí. No, pero yo te digo a ti en el caso del artículo científico, de hacer un artículo científico, ¿verdad? Ah, ya. Entonces, sí, y también otros ponen como autor, ponen autores y coautores, en este caso, ¿sí? Gracias. Gracias, Alejandra. Listo, doctora. Ya vamos a ver, vamos con la Marco Jairo. Sí, doctora. ¿Qué sigo con la fusión o con la siguiente norma? Que me parece que son Vancouver que se abre. De referencias. Ah. Bueno, con respecto a las referencias, que como estamos hablando ya en lo que viene siendo las normas, podemos ver que son una lista de dan al final del documento. Directamente lo podemos nombrar como la bibliografía de nuestro documento, las bases científicas que han tenido nuestro documento y de dónde han salido nuestras citas que hemos estado poniendo en el texto, valga la redundancia, ¿no? Ok, en la cual podemos, tenemos la determinación de la categoría de la referencia, en la cual puede ser obras textuales, como vemos, publicaciones periódicas, libros, obras de referencia, capítulos de libros editados, entrada de obras de referencia, disertaciones y tesis. También puede ser medios audiovisuales y medios en línea, páginas web y sitios web, como ya nombró mi compañera anterior, que puede ser también venido de videos como en YouTube, un conjunto de datos a partir de una base de datos, puede ser a través de una encuesta, a través de software y pruebas, ¿ya? También hay que recalcar la ortografía y el uso de mayúsculas de los nombres de los autores, en lo cual se debe escribir el apellido del autor exactamente como aparece en la obra publicada, incluyendo los apellidos con guión, los siguientes apellidos de las personas con guión. Como vemos en el ejemplo, vemos Santos y García, que vienen siendo apellidos de las dos partes de los involucrados, ¿no? Y recordando que siempre se debe conservar la mayúscula según las preferencias del autor, ¿no? El uso de la categoría de referencia de la página web se utiliza esta categoría solo cuando el trabajo nos encaje mejor en otras categorías, pero primero hay que preguntar qué tipo de trabajo hay en este sitio web y si es conveniente usar estas. Siguiente. Bueno. Ahora en sí vamos a entrar a la que viene siendo normas Vancouver. Siguiente, doctora, si podemos pasar. Ok, en la cual podemos decir que son un requisito de uniformidad de manuscritos presentados en una revista biomédica, más conocidos como normas Vancouver, que son un conjunto de normas para la presentación de artículos en su publicación en revistas médicas. Específicamente se usa estas normas en revistas médicas. Cabe recalcar que las normas de presentación van a ser igual a ZAPA, solo que la principal diferencia en la que podemos encontrar entre normas ZAPA, normas Vancouver y normas Chicago, que más adelante mis compañeros van a explicar, es simplemente el citado y cómo se van a presentar las referencias u bibliografías en el texto y al final de este cuando ya son las notas bibliográficas, ¿no? Ok, siguiente diapositiva, doctor. Ya. Ahora, uno se hace la pregunta, ¿cómo generamos este tipo de citas y cómo le doy forma a estas citas en Vancouver? Porque generalmente uno siempre se acostumbra a trabajar con las normas ZAPA. Bueno, hay que recalcar que al momento de citar cualquier información de otro autor en el texto o en el cuerpo del investigador se encuentra dos tipos de modalidades de citar, que son las citas directas y las citas indirectas. ¿A qué nos referimos con citas directas e indirectas? Aunque ya más tarde eso lo explicaré, es simplemente si la cita es textual o es parafraseada. En la cual cabe recalcar que en estas citas Vancouver, en esta cita de género Vancouver,
se enumeran las fuentes según el orden de aparición en el texto, más no como en las normas APA, que generalmente las referencias o citas se van poniendo al final del texto en orden alfabético, sino que en Vancouver, por ejemplo, si encuentro en tal texto que Colamarco, por ejemplo, Reyes hizo este libro, mi cita va a ser Reyes, el año de publicación, poniendo como a Reyes, primer autor o la primera cita que puse en el texto, como vemos en el ejemplo, que hay al lado de la fecha, en la cual al final simplemente de texto citado se va a poner el número de referencia la cual hemos sacado la cita, y no como normas APA, que generalmente se pone Reyes y se pone el año, ¿no? Sino que aquí simplemente ponemos el número. Ok, y en la bibliografía recordamos el número, ponemos si esta bibliografía fue la número 4, ponemos la 4, si fue la 2, fue la 2, y ponemos la referencia, la bibliografía completa, en este caso, ¿ya? Siguiente, doctora, por favor. Ya, y como le iba diciendo, encontramos en cita Vancouver las citas textual directas y las indirectas, recordando que la cita es un párrafo, una idea extraída de otra obra que nos sirve para apoyar, corroborar o contrarrestar cualquier pensamiento que nosotros tengamos en nuestros ensayos científicos u trabajos científicos, ¿no? En la cual la cita textual directa Vancouver es una cita textual breve, es decir, que se trata de un extracto explícito del documento, que generalmente no supera los 5 renglones de longitud. Como vemos en el texto, hay un ejemplo, se pone entre comillas, ¿no? Se prevé que para el año 2025 más del 75% de personas con diabetes vivirán en los países en desarrollo y que la prevalencia será mayor entre las mujeres y tendrá mayor presencia en las ciudades. Se pone entre comillas y se pone el orden en el cual hemos encontrado esta cita, este documento, en este caso el 1, pero puede ser el 3, en el caso, como ya le digo y le recalco, que es en el orden en el cual nosotros hemos encontrado la cita, ¿no? Por otro lado tenemos las citas textuales, Vancouver indirectas, que no son nada más un parafraseo de la idea principal del autor, en la cual se va a poner, en vez de poner entre comillas, aquí ya se usa más no se pone no solo el número al final de la cita textual, de la cita tal, sino que se pone al principio y se pone ya el nombre, el apellido del autor, recordando que hay que poner et al punto, que es algo que se usa, que es una norma, en esta norma de Vancouver, y se pone entre paréntesis el número de la cita. Y a partir de aquí ya se va indicando el parafraseo de la cita, del contenido textual, o sea, el parafraseo de la idea de dónde hemos sacado nosotros el texto, ¿no? Siguiente, por favor, doctora. Sí, solo Jairo, cuando nosotros ponemos Casanueva et al, quiere decir que además de Casanueva hay autores. Perdón, sí, me había olvidado de eso. Porque se nos ocurrió poner et al, sino para no escribir Casanueva, Colamarco, Macías, Calderón, Reyes, Zamora, Rivera. Entonces ponemos el principal y ponemos et al. En las normas si tienes que ponerlos a toditos. Sí, es una gran diferencia. Las normas APA te pide que lo pongas. Pero antes las normas APA también usaba esto, de que, porque imagínate, si son unos 10 autores, se llevan casi 2, 3 líneas en mencionarlo. Entonces ya aquí ya nosotros buscamos Casanueva et al y nos va a salir un montón de información de ellos. Exacto. Pero ahí en el caso en el cual va a ser nomás un autor, se ponía lo mismo, se ponía Casanueva y se obviaba et al y directamente se ponía el número de la referencia. Claro. Ya, exacto. Ahora, nos pasamos de las citas directamente a la biografía? ¿Cómo hacer una biografía de Norma Vancouver? ¿Qué formato debe tener? Pues no es nada fuera de lo común. Es algo que ya sabemos, que se pone siempre el nombre del autor, el nombre del título donde hemos sacado. Si es un libro, generalmente se pone la editorial, donde fue publicado, el año, o cuando puede ser sacado un texto de un texto
en línea, se pone al final, se pone el URL, que es simplemente la información, el link donde sacamos la información. Recordando que se va poniendo en orden según cómo vamos encontrando las citas, ¿no? Siguiente, doctora. Ya. Y además, estas siguientes diapositivas son simplemente una serie de pautas que deben tener muy en cuenta al momento de formalizar o al momento de usar estas normas Vancouver, que hay que tener mucho en cuenta que cuando se usa esta norma, se realizan más de una cita en el texto, deben separarse con comas. Si las citas son correlativas, se menciona la primera y la última separadas de un guión. Solo deben incluir como fuentes las referencias que fueron consultadas directamente por el investigador, y no es válido realizar citas de citas. ¿A qué no me refiero de esto? Es que cuando encontramos, por ejemplo, en un libro, en un acto o un lugar determinado, un texto que nos llamó mucho la atención, pero este texto ha sido citado por alguien más, que nosotros decimos, bueno, no, este tipo de citas no debe ser usado en general. En tal caso se debe ir a la fuente principal. Claro, en este caso se debe usar se debe ir a la fuente principal. También hay que tener en cuenta que el investigador debe consultar los documentos que cita completos, evitando así lo más posible citar resúmenes, porque llegaríamos prácticamente a lo mismo, que sería un citado de lo citado, y no se debería no serviría prácticamente como base científica. Los nombres de la revista que se abrevian de acuerdo al estilo vigente, que debe ser según nomenclaturas. Es recomendable no incluir obras que estén escritas en idiomas poco frecuentes. En caso de que el investigador se vea obligado a citarlos, de que su gráfica no sea latina, y se recomienda traducir el título al español y al inglés. Se recomienda evitar la cita de referencia traducida al español, en su lugar recuperar la cita de versión original. Es recomendable no utilizar en la bibliografía documentos, informes, memorias, protocolos u otros similares que no estén publicados, porque puede ser difícil su localización o su identificación y su acceso, pero sin embargo, en caso de que sean usados, puede incluirse como observaciones no publicadas. Ya. ¿Sí, doctora? Ya, las referencias sobre el documento aceptados para su publicación, pero que aún no esté publicado, se deben escribir con expresiones como en prensa, ya directamente en la parte de referencias, o próxima a su publicación, en caso de que los autores deban obtener una autorización escrita y constancia de que la publicación fue ya aceptada y que va a ser posteriormente publicada. Se debe evitar el uso de comunicaciones personales, salvo cuando ésta se facilite la información indispensable, y que no se encuentren en fuentes poco accesibles al público. Y por lo general se recomienda que los trabajos originales incluyan de 20 a 30 referencias, ya que sabiendo que a cuantas más referencias científicas válidas tengamos, más peso de una u otra forma tendrá nuestro trabajo científico. Así es, Jairo. Felicitaciones, Jairo, ¿sí? Muchas gracias. Ya, doctora. Lisa. Bueno, pues yo voy a proseguir ahora con las siguientes normas, que son las normas de estilo Chicago. Bueno, este es otro de puede llamarse norma, estilo, o reglas, o formato Chicago, pero son los otros formatos que hay para referenciar cualquier trabajo de investigación. Tenemos dos formas dentro de estas normas, tenemos dos sistemas en los que se pueden realizar la bibliografía o referencias, que son el sistema notas de bibliografía, y el otro es el de fecha y autor. Entonces eso sería lo general. El siguiente, por favor. En cuanto a estas normas estilo Chicago, tenemos que en su historia pues comenzó básicamente en 1891.
cuando las personas de la Universidad de Chicago plasmaron ciertas reglas, pero simplemente pues como un borrador para ellos mismos. Esta hoja ya luego en 1906 se convirtió en una compilación de ya las normas en sí, que ya la estaba usando la editorial de esta misma universidad. Ya para el 2014, o sea, ya para más la actualidad, pues, salió su 17ª edición, que es la que tenemos ahora disponible, ¿no? Y que es en la que nos hemos basado para realizar este trabajo. Bueno, ¿por qué usar las normas Chicago? Bueno, pues para eso tenemos que tener en cuenta que en los trabajos en los que más se utilizan estas normas son los históricos, de ciencias sociales, de música, y también en los trabajos, por supuesto, de salud. Entonces, estas se usan, ¿por qué? Porque son normas que simplifican el trabajo, no son tan complejas, por decirlo así, de seguir. O sea que, como lo tenemos aquí en las diapositivas, dice que permite que los lectores se concentren más en plasmar sus ideas. Perdón, los que están realizando el trabajo, que se concentren en plasmar sus ideas, y los lectores que se concentren en entender estas ideas que están plasmadas en el trabajo de investigación. Y pues, ¿por qué es fácil? Porque provee una estructura familiar, ¿no? Es muy parecido. De hecho, el sistema que se llama sistema fecha y autor, que ya lo mencionamos, nos dice que es muy similar al de las normas APA. Siguiente diapositiva. Ya, para nosotros, bueno, esto creo que ya lo han mencionado anteriormente, que cómo evitar el plagio, o sea, que cuando nosotros debemos citar. En realidad aquí nada más cabría resaltar que no es necesario citar cuando cuando estamos hablando de hechos que se conocen, que son generales, que todos deberíamos conocer, y ideas propias. Cuando se trata de eso no es necesario citar, pero cuando estamos copiando literalmente un texto o parafraseando, o incluso cuando la idea o cuando es una idea o teoría de otra persona, en todos esos casos debemos obligatoriamente citar la fuente, de las distintas maneras que ya hemos visto. Siguiente diapositiva. Bueno, para hablar acerca de estas normas Chicago, pues vamos a hablar pues por partes. En cuanto al formato del documento, primero vamos a ver los lineamientos generales del formato. Estos tenemos que, bueno, el tamaño del papel va a ser tamaño carta. Vamos a tener una fuente Times New Roman, que puede ser de 10 a 12 puntos, y un espacio interlineal doble, que es de 2 puntos, ¿no? Sin embargo, aquí entre paréntesis nos dice que para facilitar la corrección, en algunas publicaciones se puede usar de 1,5. Por ejemplo, a mí en realidad parece mucho más fácil utilizar 1,5 en los trabajos que nosotros hacemos, que no son en realidad para publicar. Bueno, los márgenes nos indica que son los automáticos que nos da la plataforma de Word, y la sangría es de 1,25. Si nos acordamos, las otras tenían de 1,27, entonces esto sí cambiaría. Esta de acá nos indica que es de 1,25. Bueno, el encabezado, sí, en la esquina superior izquierda. El título va centrado y en negrilla, eso ya lo veremos también más adelante en los títulos, como aquí también tenemos niveles en cuanto a los títulos y los subtítulos. Las citas, esto también es como un apartado de sangría, que en las citas que ya son más largas, o sea que tienen más de 3 líneas, ya la sangría va a ser de 2 centímetros, ya no de 1,25. Y pues también en cuanto a las notas de pie de página, se va a utilizar preferentemente una puntuación de 10 en la letra. Y no debemos utilizar dobles espacios entre los párrafos, solamente cuando estamos separando un subtítulo del texto en sí. Y también algo importante de mencionar es que hay que numerar todas las páginas.
a excepción, obviamente, de la página, aquí no es de título, sino de la página de portada, perdón. Pero, aunque no pongamos la numeración en la página de portada, sí se cuenta esa página, o sea que desde la segunda página ya está el número 2, solamente que en la página de portada no está el número 1. Ya. Siguiente, por favor. Ya. Ahora ya tenemos los componentes del trabajo en estilo Chicago, empezando, como todos sabemos, por la portada. En realidad, cuando hablamos de este estilo, no tenemos reglas definidas para realizar la portada, pero sí nos dan ciertos lineamientos que nosotros podemos seguir para hacerla. Entonces, estos lineamientos son los que la portada, la información que vayamos a agregar en la portada debe estar a 1/3 del borde superior, nuestro texto a 1/3 del borde superior y también a 1/3 del borde inferior. O sea, deben estar a la misma altura, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y también que este debe estar alineado en el centro. Recordemos que en el cuerpo sí nos pedía pues, que los títulos, subtítulos, etcétera, estuvieran alineados hacia la izquierda, pero en la portada va a ser hacia el centro. Bueno, tenemos lo que ya dije. Bueno, ahora continuando con el cuerpo del documento. Podría regresar, doctora. Ahí o sea, ese ya es el ejemplo que tenemos del cuerpo. En el cuerpo del documento vamos a hablar básicamente de los títulos y los subtítulos, ¿no? Aquí nos dice que los títulos se escriben con mayúscula, pero no se refiere a que todo el título va a estar escrito con mayúscula, sino que solamente la primera letra del título y, obviamente, nombres si estamos utilizando nombres de ciudades, etcétera. Todos ya sabemos. Sí, nombres, ajá, exactamente. Y bueno, los títulos, pues vamos a utilizar lo que son las cursivas, las negritas, etc. Eso ya lo voy a explicar ahorita. Y además que nos dice son simplemente ya los títulos de cada uno de los trabajos o publicaciones que pueden existir, ¿no? El de los libros y publicaciones periódicas en cursiva. El de los artículos y capítulos deben ir entre comillas dobles. Cuando vamos a poner títulos de poema, tienen que ir en comillas dobles, pero si este poema es demasiado, el título de este poema es demasiado extenso, puede ir en cursiva. Los de las obras de teatro en cursiva de igual forma. Y cuando vamos a escribir el título de una prosa, cuando son más de 5 líneas, no va a necesitar comillas. Ahora sí, la jerarquización de los títulos la tenemos aquí al ladito a la derecha. Tenemos 5 niveles. No sé si recuerden que también en las normas APA teníamos los 5 niveles. Acá vamos a tener que el primer nivel, centrado, negrita, iniciales y mayúsculas, eso ya lo sabemos. El segundo nivel también va a estar centrado, tipo regular y las mismas iniciales y mayúsculas, o sea que no va a tener negrita. Lo mismo pero sin negrita. Ya el tercer nivel lo vamos a ubicar a la izquierda. Y este sí va a tener negrita o cursiva. Ahí pues nos da la opción de nosotros elegir, dependiendo de cuántos niveles de títulos vayamos a utilizar nosotros en nuestro trabajo. En este estilo se recomienda, pues, es una recomendación de que no sobrepasen los 3 niveles. Pero obviamente tenemos la opción de los 5, si es que lo requerimos. En el cuarto ya va a estar así mismo alineado a la izquierda, pero sin negrita ni cursiva. Y el número 5, el quinto nivel, es pues anexado al párrafo, ¿no? Tenemos el título y punto y sigue el párrafo, o sea, no tenemos espacios entre esos. Entonces en este sí podemos utilizar negrita o cursiva, cualquiera de las dos que nosotros consideremos. Ya lo que va a mostrar la doctora, ahí ya tenemos un ejemplo más o menos de cómo se debería ver una portada así centrada, todo lo demás, y el cuerpo, e incluso ahí está abajo las notas que existen en este texto aquí, de las que ya les voy a hablar en un momento. Siguiente, doctora, por favor. Ya. Ahora, como les dije, ahora vamos a hablar acerca de los apéndices y las notas, que las notas son pues un tipo de apéndice. Entonces,
Los apéndices constituyen pues la información que queremos agregar o anexar, se podría decir, a nuestro trabajo de investigación. Entonces podemos tener tablas, figuras que nosotros queramos poner, y también están las notas. Entonces, para agregar los apéndices, lo principal que tenemos que tener en cuenta es, bueno, que antes de ubicar lo de apéndice, debemos de ubicarlo después del encabezado, y ahí escribir el título, que también esté aquí, debe estar centrado. O sea, eso no va a estar a la izquierda, sino que centrado. Y asimismo, aquí no hay ninguna diferencia en cuanto a la fuente que se utiliza, porque es la misma, obviamente, Times New Roman, el tamaño 12 puntos, se incluyen también los números de página cuando estamos haciendo los apéndices, etc. Las referencias de los apéndices, como todo lo demás, debe estar en la página final, ¿no? Y bueno, en cuanto a las notas, tenemos la estructura básica de una nota. En las notas, lo que buscamos, lo que tenemos que hacer es citar tanto el autor, el título del trabajo que estamos citando y los datos de la publicación. En cuanto a los datos, ya sabemos si tenemos una fecha, si tenemos las páginas, dependiendo de la publicación que estemos citando, ¿no? Entonces, los elementos que vamos a agregar en estas notas van a estar separados por comas, y los datos puestos en paréntesis, los datos de la publicación. Los nombres de los autores ya sabemos que van a tener pues, el orden que normalmente les ponemos siempre, y los títulos van a estar en cursiva. Bueno, en la numeración de las notas se utilizan pues consecutivamente a partir del 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, sí, las notas que tengamos. Y se colocan cuando nosotros estamos en el texto, ¿no? No en la parte de notas, sino en el texto, se colocan al final de la oración a la que vamos a referirnos. Y después de los signos de puntuación, o sea, por a tal le gustó la cola, no sé, punto, entre paréntesis el 1 o el 2, y ya. Bueno, en cuanto a los números, bueno, ya dijimos que se deben numerar consecutivamente. Hay algo que tener en cuenta aquí, que es que el número de notas se puede repetir en el mismo documento, no se puede repetir en el mismo documento, perdón. Entonces, hay ocasiones en las que tenemos que el contenido de esta afecta a diferentes partes, a diferentes hojas del documento, a diferentes partes, ¿no? Entonces, aquí nos dice que simplemente se utilizarán remisiones. ¿Qué son remisiones? Las remisiones son las que nos dirigen hacia esa parte del texto, o sea, nos dice, por decir, esta definición tal, la encontraremos en tal parte del trabajo, ¿ya? O sea, no repetimos, sino que damos esa explicación. Ya. Y por último, el número de la nota, bueno, eso ya lo dijimos. Ahí creo que hay una transición. Sí, eso nada más era para que explicaran, porque al menos yo no tenía muy bien entendido lo que era una nota al pie de página, y está el texto principal y está bajito la nota al pie de página. Bueno, ahí sí, siguiente diapositiva, doctora, por favor. Otra de las cosas que tenemos en un trabajo de investigación que casi siempre utilizamos son las tablas y las figuras. Es un recurso que pues lo tenemos muy en cuenta siempre. ¿Por qué es importante hacer uso de este recurso? Porque nos sirve para nosotros resumir o dar una explicación breve de la información que estamos dando, o tal vez dar una explicación mejor para la persona que está leyendo nuestro trabajo de investigación. Entonces, para nosotros ubicar una figura o una tabla en normas Chicago, simplemente ponemos como nos dice aquí, tabla y el número, tabla número 1, número 2, número 3, 4, 5, y figura 1, 2, 3, 4, 5. El número, eso va a ser como el título, ¿no? El número
primero ponemos el número y luego ponemos el título de nuestra tabla, bueno, en el caso de la tabla, el título de nuestra tabla. Y debajo de la tabla ya ponemos en la parte inferior lo que es, se le denomina aquí línea de crédito, en la que ya tenemos, prácticamente es como citarlo, ¿no? Ponemos la fuente de la que obtuvimos la información que pusimos en nuestra tabla. Y esta fuente también esta cita también debe estar agregada en lo que vamos a tener a lo último, que va a ser bibliografía o referencias, ¿no? También tiene que estar allí, completa. Y en cuanto a la figura, lo mismo, debemos poner la fuente de la que fue sacada. Y no olvidar, cuando se trata de fotos, imágenes, cualquier tipo de ilustración, debemos, si ha sido adaptada, pues como lo escribe aquí, ¿no? Tenemos que poner foto por, datos adaptados de, eso nada más. Y si nos damos cuenta, si vemos la tabla, ¿verdad?, de este estilo, pues vamos a ver que son similares a las tablas de APA. Solamente que la tabla de APA lleva doble línea acá en el resultado, y acá solamente lleva una línea, ¿verdad? Pero sin embargo nos lleva las líneas verticales, ¿sí? Entonces, así. Sí, esas son las particularidades que nosotros debemos de ver. Ya. Por último, pues, en lo que refiere a estas normas Chicago, tenemos lo que son la bibliografía y las referencias. Como ya mencioné en un principio, tenemos dos sistemas, ¿no? Cuando nosotros hacemos uso del sistema notas y bibliografía, donde pondremos nuestras, pues, todas las citas bibliográficas, lo último se denominará bibliografía. En cambio, cuando usamos el sistema autor-fecha, se denominará referencias, que es básicamente lo mismo, ¿no? Lo que cambia es el nombre, porque el contenido es igual. Y bueno, ahí las reglas que tenemos que seguir, las directrices que tenemos para hacer una correcta bibliografía o referencia, es que, bueno, cuando el paso del título que dice bibliografía o referencia hacia la primera bibliografía, tiene que ser de 2 espacios, ¿no? Pero ya cuando va a pasar de entre cita y cita y cita y cita, solamente va a ser un espacio. Y las fuentes que no tienen autores las tenemos que ubicar al principio, o sea, antes de las fuentes que tengamos que sí tienen los autores definidos. Cuando tenemos varios autores, vamos a utilizar la Y, más no el otro signo que tenemos ahí, que se hace uso a veces. Entonces, algo también para tener en cuenta es que cuando tenemos 2 o 3 autores, sí se escriben los nombres. Esto se diferencia de las otras porque en las otras era solamente de 2 autores que se escribían los nombres. En cambio acá sí tenemos hasta 3. Ya cuando es de 4 a 10 autores, ahí sí se hace uso de esto que ya lo conocemos, que es el et al, que lo utilizamos para no escribir los nombres de todos los autores en la cita. Bueno, cuando no tenemos un autor, cuando tenemos una referencia que no tiene autor, simplemente se le ubica el título, ya que pues no podemos poner algo pues que no es, simplemente el título, y sí se ubican los nombres de todos los editores que hayan participado en ese trabajo. También si no se puede determinar la fecha de publicación, que eso creo que sucede mucho, que no tenemos la fecha de publicación, eso sucede a menudo. Simplemente se utiliza la abreviación n.d, que ahí está. Y también es preferible usar el DOI en vez del URL, que eso ya explicaron hace un momento, pues que es bueno, es un, ¿cómo era? Me acabo de olvidar, se me fue. Bueno, pues es una forma para buscar los datos electrónicos. Sí, de forma de los datos digitales, ¿no? De fuentes digitales. Entonces, creo que el mayor problema es que, no sé si está yo en lo correcto, pero en lo que yo leí, el DOI, pues había que solicitarlo, no sé si me equivoco. Había que solicitar las páginas. Entonces, yo creo que ese sería el mayor
pues la mayor barrera, pero sin embargo es preferible, si es que hay la oportunidad, solicitar el DOI en vez de obtener el URL. Porque dice que el URL puede cambiar, pero el DOI ya es un código que se va a identificar con su nombre. Que diga, usted se llama Lady Isa y se llama Lady Isa. Está aquí o esté en otro lugar. Entonces dice que el DOI no cambia, pero que el URL sí puede cambiar. Así es. Y bueno, pues ahí en lo que sigue, pues simplemente ya vamos a tener la ejemplificación de una bibliografía. Nos quedamos hasta aquí. En la próxima clase expone Casanova, ¿verdad? El resto que falta, pero Casanova tendría que hacer como un breve resumen. Se ha hablado del estilo APA, del estilo tal y tal y tal y tal. Y ahora voy a concluir con las citas de estilo Chicago. Eso, ya. ¿Por qué cancelo ahorita la reunión? Porque yo tengo ya mismo una tutoría y quería era entrar. Voy a dejar de compartir esta. ¿Sí? Déjenme ver si puedo hacer. No sé si pueda hacer esto. Vamos a intentar, a ver. ¿Cómo hago? Entonces me voy acá. Me voy aquí. Cabe señalar que el sistema de tutoría está cerrado, pero de todas maneras yo estoy registrando en una hoja de Excel, ¿verdad? En el momento que ya se puedan subir las tutorías, yo me imagino que les ha de llegar algo a su correo, aunque es extemporáneo, pero les ha de llegar. Y, Camila, yo le envié a Camila, ¿verdad? Este link que ya después Camila, después de clase, les va a hacer llegar, porque dice que le está fallando, ¿no? Entonces, ¿sí ven aquí el WhatsApp? Sí. Entonces, yo lo único que voy a hacer es dar clic aquí a esta dirección, ¿verdad? Y se va a, ¿sí ven? ¿Sí ven la revista? Ya se va a desplegar, ¿verdad? La comisión de investigación. A esta revista es que nosotros vamos a subir nuestro artículo. Entonces, ustedes para conocer, ustedes se van yendo por aquí a ver qué hay. Hay enlaces académicos, consultas académicos, hay artículos sobre COVID, hay biblioteca, hay revista digital, ¿verdad? Hay motores de búsqueda y quiero ver, no sé dónde está, las normativas, está en quiénes somos, pero ya me han cambiado otra vez. Me han cambiado otra vez la presentación, webinar, presentaciones académicas, formatos obligatorios para la investigación. Veamos este formato. Ah, miren, ya han aumentado. Ya. Esto, ¿verdad? Ustedes tienen, esta hojita hasta el semestre anterior no estaba. Entonces ustedes van a tener, esta es la carátula para registro de proyectos de investigación, apellidos, nombre, tipo de liderazgo, categoría, área, etcétera, etcétera. El pregrado, el nivel que está, posgrado, nivel, nombre del proyecto, línea de investigación, fecha de inicio, fecha de terminar. Pero ya esto es cuando uno quiere optar por una investigación, ¿verdad? Pero nosotros para subir una investigación, no sé cómo retrocedo aquí, había uno donde decía que teníamos que emplear el estilo de Chicago, pero ya veamos qué sale aquí. Ya me han cambiado la página, ¿no? Aquí dice nombre del proyecto, participantes, mire, esta página tampoco existe y no sé qué hace aquí esta página. Veamos formato. Veamos qué sale aquí en proyectos de investigación. Sale otra vez esto. Ay, ay, ay. Ya nos cambiaron el formato. ¿Verdad? Yo voy a tener que, esperen, vayan haciendo en el formato que yo les di. Voy a tener que hablar con el doctor García si este formato también va para cuando ya nosotros queramos
hacer un artículo científico, ya, porque nosotros lo que queremos subir es el artículo científico. No sé, ya se ha cambiado mucho en estas vacaciones, parece que han trabajado y lo han cambiado. Y había una pestaña donde decía, ¿quiénes somos? Y ahí estaba manual de procedimiento del comité, actividades, y ahí estaba unas muestras de artículos, inclusive no salen ni los editoriales. ¿Ya? Entonces, por favor, esa tarea también les toca a ustedes, proyecto de diabetes, investigaciones, programa de prevalencia, enfermedades transmisibles, proyecto de discapacidad, enfermedades no transmisibles. No sé, ya me han cambiado toditito. Coronavirus. Entonces, la recomendación de ustedes es que revisen entren, ¿verdad? Al link que les va a mandar Camila, y comiencen a revisar qué hay en tal que hay. Déjame ver, aquí vi algo que decía datos, pero ya se me cambió, se cambió rapidito. Aquí decía una palabra datos, acceder a los, no sé. Y ya me han cambiado todito. Bueno, pero lo importante es que si la hayan cambiado, pues lógicamente va a ser para mejora de la revista, ¿no? Porque la revista tiene que ir evolucionando. Cabe decir que esta revista ya está aprobada, ya tiene su propio código también. Entonces, ustedes van a tener que seguir revisando, abrir cada pestañita y ver qué pasa, ¿no? Aquí dice revista digital de fisiopatología, diagnóstico médico, y así podríamos ir revisando. Veamos qué dice aquí en casa. De pronto aquí está lo que yo quiero buscar. No, está todo cambiado. Entonces, enlace, presentación académica será formatos obligatorios. Veamos. Si no, presentación académica. No sale. Bueno, ahí hay unos vídeos. ¿Sí? Bueno, entonces por favor revisarán y en la próxima clase vamos a ver qué hemos encontrado, ¿sí? Que hemos encontrado en la revista. Cabe señalar que para la próxima clase termina el compañero Casanova, ¿verdad? Con la exposición, empezamos con el otro equipo y por si acaso tiene que también prepararse el equipo número 3, ¿sí? Yo sí ya me imaginaba que hoy día no íbamos a avanzar por la cantidad, pero es que eso es así, las normas son muy largas, entonces hay que tener un poquito de paciencia. No se olvidarán de hacer las tutorías. Bueno chicos, los dejo porque tengo justo 7 minutos para conectarme a otra sala, ¿sí? Que pasen bien. Listo, doctora. Igualmente. Buen descanso. Gracias, doctora. Pase bien. Gracias a ustedes.